8 de febrero, mesa de redacción, Impacto TV. Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el decreto migratorio es un poema. Él dice que está escrito bellamente, y bueno, pues así ha de estar escrito también el decreto sobre el muro que pretende construir en la frontera con México, y Trump va más allá. Desde hace algunos días está en contacto con algunos sacerdotes del Vaticano, quizá no tan cercanos al Papa, pero sí para frenar, dice, las ideas liberales de Francisco. ¿También querrá derrocarlo, Juan? Bueno, pues esto del poema está medio extraño, Roberto, porque por ahí leí que si quieres tomar un curso de inglés de cómo no escribir y cómo no hablar inglés, estés pendiente del tweet de Trump, porque creo que escribe y habla como aquellos norteamericanos, Hugo, que despachaban gasolina cuando no pagabas con tarjeta de crédito. En ese inglés así bien académico, bien propio de un presidente norteamericano. Bien, bueno, pues estamos a la espera de que llegue John Kelly, que también habla por teléfono con nuestro secretario de Gobernación, con Miguel Sorochón. Es el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos y conforme a nuestros expertos en rostros y ¿cómo se llama esa ciencia? La fisonomía. Hugo y Roberto, creo que tiene cara además de no mejor persona que Donald Trump, ni que el jefe del Departamento de Estado. Él acaba de anunciar que estos 7 países, y luego seguramente lo harán con todo el mundo, musulmanes a los que se está impidiendo el ingreso a Estados Unidos y que ha metido a Trump con un lío ahí con un juez que se ha mantenido firme y el asunto llegará hasta la Suprema Corte de Justicia. Bueno, pues cuando lleguen a pedir visa para ingresar a Estados Unidos, tendrán que entregar sus claves de redes sociales. Si no entregan la clave de las redes sociales, no habrá visa. Así que para aquellos que reciben y envían estos memes, ya son memorables la mayoría, por cierto, sobre el presidente Trump, pues hay que empezar a borrar o empezar a crear nuevas contraseñas o algo por el estilo, porque si no, aquel que se le vaya acabando la visa, después de los musulmanes empezaremos los mexicanos seguramente, ¿no? Así que Hugo, tú que tienes como 10 cuentas diferentes, ¿cuál vas a usar? No, todas, te van a pedir todas. ¿Todas? Sí, de todas las que tenga. Mira, yo solamente uso WhatsApp y por ahí me llega acá con una eso, cantidad de memes, todos ridiculizando a Trump, ¿no? Bueno, pues este señor está por llegar, John Kelly, y ahorita hablaremos, en unos momentos hablaremos de esto, porque pues parece ser que lo que el señor quiere instaurar en México es una especie de plan Colombia para combatir el narcotráfico. Es decir, nada de combatir el consumo en Estados Unidos, solamente combatir donde se produce y por donde se traslada. Son muy claros, son muy claros. Lo que tenemos que hacer es parar el tránsito de droga, en específico el de heroína, ¿verdad? Antes de que llegue a la frontera con Estados Unidos, con toda esa desfachatez y cinismo, o sea, antes de que llegue. No les importan las que recetan los médicos allá, ¿verdad? No, el consumo allá es brutal, digo. Ya ves que ni siquiera México los abastece en un 100%, necesitan de Afganistán, necesitan Pero las producidas en laboratorio, ¿no? Hace como unos 3 meses aquí comentamos de que en ese conteo, en el 2015, fueron 240 millones de recetas de opiáceos, 240. Es una verdadera locura. Y opiáceos que necesitan receta, no estamos hablando, no estamos hablando de los que venden así a nivel que tranquilizantes. Pagas tu receta y vas a la farmacia. ¿Sí? Y todo listo. Sí. Legal. Obviamente los opiáceos son derivados de la amapola, ¿no? Entonces, pues adelante. El tema, un tema diferente, pues la Constitución de la Ciudad de México llegó a la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal, ahora ya de la Ciudad de México, con Leonel Luna, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea, que es el que hace las veces de presidente, digamos, de la Cámara de Diputados local. Entra en un periodo bastante complicado, mucho más que lo que fue el constituyente de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque ahora sí hay que diseñar las leyes secundarias, hay que aterrizar todas esas generalidades, toda esa poesía que puso Porfirio Muñoz Ledo, Bernardo Batis, Alejandro Encinas, los grupos de Morena, todo esto hay que aterrizarlo en leyes palpables, y no nada más aterrizarlo en leyes palpables, sino también hay que poner penalizaciones. Entonces, ya viene un periodo bastante largo, pero no se preocupe, la Constitución del Distrito Federal, ahora de la Ciudad de México, entrará en vigor hasta septiembre del 2018. Bueno, a mí un tema que me interesa, Hugo, es, habrá marcha el domingo, una marcha. Habrá marcha el domingo. A ver, está anunciada la participación de la UNAM, entre otras cosas. Sí. El rector está comprometido a participar. Pero regreso a México y debo decirles que en Miami no hay problemas para ingresar ni para salir. Todavía una ocasión anterior que fui, me tocó pasar el cuartito. ¿Sí? De regreso, no de ida. Guante hubo. Y ¿qué pasó? Oye, quita al cuartito. Así le llaman quienes viajan. Dijeron ya y regresó Pacho Joven. Debo recuperar. Así le llevamos todos los que viajamos. Perdiste agilidad, güey, perdiste agilidad. Ya, no, saludos, Salomón. Porque prometí mandarte saludos. No te puedo contestar. Porque si no me cierran la señal. Bien, bueno, pues sin problema el ingreso. Era el único vuelo que había, el Aeroméxico. Hice fila de 3 personas. Y de regreso exactamente igual. Nada de que... La mayor pregunta es, ¿ya ha venido antes? Sí. ¿A qué viene? Bueno, a pasear. Pásale. De regreso, hasta uno bien decente quiso abrir la mochila para sacar tu computadora, para que... No. Amables como nunca. No, el problema es el 500,000 que pasa por Tijuana. Sí. No, te digo, pero es que la noticia Era era... en primera clase. La noticia era que esto que acabo de decir, es que te iban a revisar el celular, que te iban a preguntar, a ver, que se estaba usted burlando de nuestro presidente. Y bueno, pero al margen de eso, lo importante es... Yo creo que eso llegó a ser rumor nada más, ¿no? Porque Pues mira, era a nivel rumor de que... Lo de Kelly de que te van a pedir... a ver si traían memes dentro. Lo de Kelly de que te van a pedir ya tus contraseñas. No, sí, en los 7 países. Sí, a los musulmanes. Pero aquí hay un problema, así, conforme la Constitución norteamericana, el servicio postal es inviolable. Sí, Y claro. WhatsApp es servicio postal. Mira, seguramente va a haber ahí alguna controversia igual como la que pusieron para los 7 países, que de hecho los 7 países no funciona, ahorita no funciona, está parado esta orden, ¿no? Decreto. Por un digamos. juez. Exactamente, por un juez. Y seguramente lo otro ¿Qué ha también. despotricado Trump contra él? Fíjate, Juan, que a ti te salvó la juez, no es a creer que no quisieron revisarte. Lo que pasa es que te tocó en un periodo en el que una jueza le dijo a Trump, a nivel nacional, El que parece musulmán del Estado. a nivel nacional, ahorita no hay revisión. Te salvó, Pase el te desgraciado. salvó la campana. Oye, a ver, al avión de Aeroméxico les colgaron dos en casa. yo quiero comentar algo respecto a lo que decían de lo que comentaba Kelly o lo que comentó Kelly ayer. Yo creo que no hay que asustarse mucho. Por ahí alguien No lo subestimes. un congresista, no es congresista, no sé quién, decía que México le puede sacar provecho a una renegociación del Tratado de Libre Comercio. No, y salió un mexicano. Bueno, yo creo que se le puede sacar provecho a una renegociación de apoyo contra los grupos de narcotraficantes, contra el tráfico de droga, si México es inteligente.
Es decir, no necesariamente tiene que ser presencia militar. Hay muchos acuerdos que incluso han quedado muchos, han quedado a la mitad, han desaparecido. No, hay como 4 o 5, ¿eh? Roberto, ¿Qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? Brincarle. Roberto, vaya. Han estado las puertas abiertas desde hace 12 años. No, claro, pero no se aprovecha. Ahora es cuando debe aprovecharse, vaya. No necesariamente hay que ser pesimista. No, hay una cantidad enorme de agentes de la DEA, del ICE, del FBI, de los que quieran. Con una autorización mexicana para sí, claro, sin portar armas, etcétera. Todo lo que en teoría debe ocurrir. De hecho, insisto, un ejemplo muy claro, la aprehensión del Chapo en su departamento de Culiacán. Así es. La fotografía, la noticia nos llegó de AP, por cierto, sí, de Estados Unidos, la que reveló el supuesto contenido de la plática entre los dos presidentes, y la fotografía llegó del New York Times. Igual la de Arturo Beltrán Leiva. Pero espérame, Hugo, allí en Culiacán la asesoría, ¿no? Se supone que solo había 6 marinos mexicanos en el departamento del Chapo, deteniéndolo. ¿Quién envió las fotografías a Estados Unidos? ¿El gobierno mexicano? No, ¿verdad? No, pues si fue vía... Fueron los agentes de la DEA que estaban ahí. Luego, con los marinos. 4 o 5 horas después el gobierno mexicano dijo, sí, lo agarramos. No, tienes razón, se puede sacar mucho provecho de esto. Yo creo que Donald Trump debería hacer un muro, en efecto, pero un muro policíaco militar en su territorio para que no pasen las drogas. Porque llegan las drogas que trasladan los mexicanos o siembran y cosechan los mexicanos hasta la frontera, y como por milagro llegan a Chicago, a Nueva York, a todos los lugares de consumo, pero por toneladas. Mira, es cierto que en México, al final de cuentas, la corrupción ha desatado todo esto y demás. Sin embargo, en Estados Unidos saben perfectamente bien que la corrupción en la frontera, de Estados Unidos, de la línea para allá, permite que haya toda esta estructura de distribución. Digo, ¿cómo puedes explicar que sea un país, el primer país consumidor de estupefacientes, que ni siquiera México lo provee al 100%? O sea, México es una parte, es digamos el 70% en heroína. Mira, si fuera el marihuana te entenderías, porque producen 75% de su consumo. Así es. Pero nosotros no la producen. Ni coca. Coca ni México produce, para empezar. O sea, aquí nada más es trampolín. Entonces, todo esto, al final de cuentas, aquí el problema está en que no quieren asumir su problema. Y para ellos es mucho más fácil victimizarse y criminalizar a México, ¿no? Y decir, vamos a tener que hacer esto. El otro problema es que si ellos están dispuestos y lo quieren hacer, va a llegar un momento en que lo van a hacer. Ese es el problema, como lo hicieron en Colombia. En Colombia ahorita hay 7 bases militares, 7. Increíble, o sea, pues no es apuntando a Venezuela, ¿no? El único capo así importante que han liquidado y que han agarrado ha sido Cara Cortada, y es en una película más, ¿no? Scarface, y era un Marielito, Sí. Pero fuera de eso, ¿tú has escuchado el nombre de un gran jefe mafioso? Aparte de Al Capone. No, definitivamente que no. De hecho, en sus películas, es el gran personaje, el padrino, es herido y empieza a perder el poder por oponerse a la distribución de drogas en Estados Unidos. Así es. No a la prostitución ni al juego y otras cosas, no, por oponerse a la verdad es que es un discurso doble. Y bueno, pues nos castigan porque por aquí pasan, y porque en Guerrero y en otras entidades de México se produce aquí se produce, creo que aquí es nada más del 75%. Fíjate que heroína. Lo que pasa es que atrás de todo eso, nosotros vimos un proceso, por ejemplo, del 2000 para acá, que se acrecentó mucho, que no era visible todo este problema en México. Vaya, no existía la matazón de gente que existe desde el 2000 para acá. Claro. Es decir, si volteas a ver a Estados Unidos, eso no se ve allá. No se veía en México. ¿Por qué? Porque había, no sé si control, acuerdos, no sé qué existía, pero eso es lo que se está viendo acá. Esto ya no lo combaten, Roberto.
No, ni en Italia, ni en Francia. Lo combaten a nivel de este, narcomenudistas, de policías. a lo que me refiero es que México sí tiene un problema en el que solo no ha podido. Y Colombia. Lo tuvo. Colombia lo tuvo, que Colombia. ahora, digo, todo el mundo lo ve que ya no es Colombia, es México. Ah, no, claro. Ahora, también estás hablando de 40 contra 112 millones. O sea, Por eso yo decía que al asunto se le puede sacar provecho. Pues, habrá que- Ahora que están aflojando el asunto para dialogar y que vienen y van, que yo creo que como vecinos eso es lo que se tiene que incrementar, vaya, en lugar de estar echándose. Sí, yo creo Mira, que Kelly lo que va a querer es instalar bases militares en México. Es lo que quiere. Vaya, ya ofreció apoyo para luchar contra la insurgencia mexicana, ya lo y los dijo. grupos rebeldes, ¿no? Sí. Finalmente no somos Colombia. No, definitivamente. Digo, la posición No, geográfica y vale mucho. exactamente. Y nosotros estamos en una posición mucho más delicada, que es la frontera, ¿no? Una vez que pongan el pie aquí con una base, olvídate, no hay retorno. Eso es, yo creo que la resistencia debe estar muy, muy fuerte. Yo creo que al final de cuentas ellos ya están muy paniqueados porque han tenido un aumento en el consumo. Antes lo focalizaban en las partes donde había negros, latinos, no, ahora clase media que se les está No, muriendo. es que su industria brutalmente, del espectáculo la promueve Claro, de una manera claro, tremenda. claro, Digo, tú no entonces- ves una película norteamericana en donde alguien no se esté metiendo coca. ¿no? Sí, por Fumando supuesto. marihuana. Y en los baños de los restaurantes, sin ninguna, digo, ni siquiera se esconden en el váter, ¿no? O sea, La policía realmente no persigue narcotraficantes No, en no, Estados Unidos. ¿no? no. Y menos consumidores, ¿eh? Menos consumidores, o sea, y obviamente sí, te digo, nos quieren, a final de cuentas, criminalizar, ellos están victimizados, y puta, a ver con qué posición viene mañana Kelly. Pues a ver cómo lo recibe Osorio Chong. Es con él con quien va a hablar fundamentalmente. Sí, Y habló con el gabinete James- de seguridad. ¿no? Y en Matis con los militares. En Estados Unidos hay muchos organismos, mucho más que acá. Independientes unos de los otros. Y en las Fuerzas Armadas, de hecho, hay varios grupos que son fuertísimos, como secretario aquí de Marina, hay como 5 o 6. Bueno, es un ejército que tiene más de 140 bases en el mundo, digo, también. No se puede administrar de otra forma, ¿no? Claro. Y la marcha, Roberto. La famosa marcha Lo para que decía, el próximo ¿Cuántas marchas domingo. son? ¿Hay una o dos? Pues mira, se ha hablado poco de la segunda, que comentaban hace un rato, la preponderante es la que encabezan los grupos civiles. Las esto ONG de siempre, ¿no? México Alrededor de Unido. Mexicanos Unidos, que en la que está Marlena Morera, está la señora... Ya no está Wallace. Marlena. Guala. Pero No, bueno, no, No, pero es promotora. Causa en común tiene. Exacto, Ella está por causa en común. yo creo que esa es la buena, ¿no? ¿Está Martín? Ahora, Alejandro en este tipo de asunto, cuando todo el mundo habla de la soberanía, si realmente es eso, bueno, pues no debería de haber este tipo de división, ¿eh? Porque entonces hay un grupo que lo hace no por la soberanía, sino por cuestión política, o sea, ahí ya es otra cosa, ¿no? Yo no le veo objetivo a la marcha. Exacto, yo ayer estaba viendo eso, a ver, sentó una reunión de que bien. pero ¿tú crees que va a tocarle algo a Trump? No, por eso. ¿O le va a lastimar? Una marcha, como la que van a hacer aquí, No. que se haga en Estados Unidos, le veo todo el objetivo del mundo. Pero una marcha aquí, de eso, Exacto. pues es como Sí. cuando iban a marchar aquí a la embajada de Estados Unidos por Vietnam. No, claro, Por conflicto en claro, Vietnam, así, o sea, eso es. digo, o sea, realmente. ahora, por supuesto que hay lucro político, por supuesto que hay este capital que se están ganando. ¿Quiénes? Pues las cabezas que están expuestos a la marcha. Y esos son los que van a ganar posición y exposición. Wallace Morera, Alejandro Martí, Ana Laura Rejón. Claro que sí, y el rector de la UNAM. Ahora, mientras ellos dicen, es que no, nosotros no. Sí, por favor. Mientras sean ellos hubo los líderes de los organismos sociales y civiles, yo creo que no importaría mucho. No, es que si se le mete otro no funciona. Exacto. Ese es el Cuidado, que que vayan a entrar los encapuchados. Cuidado. Sí, claro, sí. Porque esos grupos sociales sí te juntan 1 millón de personas. Sí, claro. Son más de 60 organizaciones ya. Y ayer se unió Amnistía Internacional.
Que ya esa es otra cosa, como que no es tan mexicano, ya estamos hablando de eso. De gabachos. Sí, sí, el internacional, sí, fundamentalmente. Pero fundamentalmente, ¿no? Sí. ¿Qué más, Roberto? Pues ya la Constitución, pues ya. No, ya. Ahí está en manos de la Asamblea. Le dejaron le echaron una rifa al tigre brutal a la Asamblea, porque viene la... Oye, Hugo, pero es cierto lo que comentabas ahorita, ¿no? Yo creo que incluso comparado con el evento de los 100 años de la Constitución de 1917, esta Constitución de la Ciudad de México nace, yo no sé si coja o nace con muchos detalles en contra, porque realmente tuvieron dificultad para armarla. Claro. Y luego hay una gran parte de los constituyentes que, bueno, con muy clara ideología política, ¿no? Yo creo que por ahí se hablaba de que es un ejemplo, la de 1917, para esta, que tiene días de haber nacido, ¿eh? Pero no tiene... La verdad es que acá son puras facciones políticas, a diferencia del 17, donde sí hubo un orden. Sí. Bueno, y una pluralidad de constituyentes para hacerla, a pesar del momento que se vivía, ¿eh? Estamos hablando de los alrededores de 1910. De venir de una guerra. De venir de una guerra. De venir de casi 1 millón de muertos en todo el país, de traiciones políticas, de presidentes, de políticos, digo... Creo que Muñoz Ledo se construyó su mausoleo con esa Constitución, ¿no? Para ser recordado eternamente. Sí, efectivamente. Y otra de las cosas es, al final de cuentas, abren la vivienda que supuestamente de interés social, se la ponen en bandeja de plata a todas las constructoras, ¿dónde va a ser beneficiado? No. Eso es una de las cosas que se tienen que ver, por supuesto, en esa Constitución. Así es. Habrá tiempo para ir por ello. Nos vemos mañana.